puede tomar su asiento, hermano, y saludar al que tiene a la par si no lo ha saludado. Estoy feliz de estar en casa. Estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de poder compartir con ustedes. Estando aquí con Abby, mi esposa, estamos contentos de poder estar y compartir con la familia, ¿verdad? Veo caras nuevas, veo caras que yo no conozco y no sé si ustedes me conocen, y así que me presento. Me llamo Oscar García, soy el hijo de los pastores Oscar y Cari, ¿verdad? Hermano de los pastores Eduardo y Melanie. Y gracias a Dios, y solo por la gracia y el favor de Él, ahora puedo decir también que mi esposa y yo somos los pastores de New Life en El Salvador. Así que les agradezco. Sé que han estado pendientes, sé que han visto las redes sociales, porque he visto sus comentarios, he visto sus mensajitos de todo lo que, gracias a Dios, estamos haciendo allá en El Salvador. Pronto les vamos a contar cómo vamos, pronto les vamos a contar los milagros que Dios ha hecho y cómo hemos ido actuando poco a poco para preparar el escenario que Dios va a usar para hacer grandes cosas en El Salvador a través de esta iglesia. Pero desde ya les digo que somos una iglesia misionera, hermano. Somos una iglesia que va a las naciones. Somos una iglesia que lleva el nombre de Cristo a través de las fronteras. Así que créalo, porque usted es parte de esta iglesia y usted es esta iglesia. Así que ahí donde están, quiero que hoy tomemos una postura de agradecimiento, de felicidad, de gozo. Yo estuve como parte del ayuno que hicimos como iglesia recientemente, en el que decíamos que resistíamos al día malo. Y en esta Semana Santa, que cada día conmemoramos algo, ¿verdad? Y que se tiene por costumbre celebrar toda esta semana en la que se dio esta serie de eventos que pasaron en Jerusalén, desde la entrada triunfal de Cristo a la ciudad, montado en un burrito, en la que la gente le cantaba Hosana al Hijo de David, hasta el momento en el que Jesús manda a sus discípulos a preparar el aposento alto para que puedan tener la última cena que iba a tener con ellos, donde Él les termina de declarar, después de muchas veces habiéndoselo dicho, que era el último día que Él iba a estar con ellos y que era necesario que Él muriera para poder cumplir con la voluntad del Padre. Pasado eso, llega el momento en el que termina esta cena del Señor, en la que se instituyó por primera vez la cena del Señor. Y dice la Biblia que Jesús y sus discípulos salieron de donde estaban, del aposento alto. Y dice la palabra que saliendo Jesús los llevó al monte de los olivos, que estaba a una distancia más o menos como de un estadio, dice la Biblia. Pero se refiere a que estaba a las afueras de la ciudad. No estaba dentro de Jerusalén, sino que estaba a la afuera. Y en este monte Jesús lleva a sus discípulos a orar. Y yo quiero que recordemos esta escena hoy. Porque desde este momento en el que Jesús lleva a sus discípulos al monte a orar y se aparta de ellos y les dice, oren para que no los alcance la tentación, dice la palabra. Y Jesús se aparta de ellos una corta distancia y empieza a orar. Y la oración que Jesús hace nos puede cambiar el corazón y la vida a nosotros. Dice la palabra que Jesús orando decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la palabra dice que a medida pasaba el tiempo, Jesús oraba más fervientemente. Y Jesús oraba con más desesperación esta misma oración. Al punto en el que Él llegó a estar tan preocupado, sabiendo que en unas pocas horas iba a ser azotado, iba a ser golpeado, iba a ser destruido su cuerpo y iba a ser colgado de un madero, que su sudor se convirtió en gotas como de sangre, dice la Biblia.
llegó a tener la presión tan alta que sus vasos sanguíneos se reventaron en todo su cuerpo y empezó a salir la sangre como sudor por su frente. Llegó a tener tanto miedo de morir que le pidió a su padre: Señor, Padre, si es posible, si tú quieres, que pase de mí esta copa. Si hay un chance de que no tenga que hacer esto, que no sea así, dijo Jesús. Pero dice después: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después de esto, después de horas de Jesús orando, se da la triste situación en la que Judas, acompañado de una multitud de gente, una turba de gente, dice la Biblia, entrega a Jesús. Y Jesús es llevado delante del sumo sacerdote, donde es retenido en contra de su voluntad hasta el amanecer del siguiente día, que por lo general nosotros decimos que es un viernes. Y amanece ese día viernes en el que Jesús es presentado delante de Pilato y el pueblo aclamaba por la muerte de Jesús. Se había hecho una revuelta tan grande que todos gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato le pregunta a Jesús: ¿qué es lo que hiciste? ¿Acaso tú eres el rey de los judíos? Le pregunta. Y respondiendo Jesús a las preguntas que Pilato le hacía, Pilato se da cuenta que Jesús es un hombre inocente, que no había culpa en él, que no tenía sentido lo que el pueblo le estaba pidiendo que hiciera. Pero de igual manera el pueblo exigió tanto la muerte de Jesús que prefirieron que se les liberara a un homicida antes que Jesús, un hombre inocente, fuera hecho libre. Y llegamos al punto en el que Jesús es llevado a la cruz. Jesús es azotado primero con un látigo, es golpeado por muchas personas, camina durante un largo camino desde donde estaba frente a Pilato, en medio de la ciudad, hasta el monte del Calvario, llevando una pesada cruz en sus hombros. Y en ese monte Él es crucificado. Y yo sé que la mayoría hemos visto la película de la Pasión de Cristo o cualquier otra película que nos da esta imagen de cómo Jesús fue colgado en ese madero, donde esos clavos atravesaron sus manos y sus pies, donde le pusieron una corona de espinos haciendo burla y pusieron un cartel encima de él que decía: este es el rey de los judíos, burlándose de él, escupiéndole y haciendo de nuestro Salvador un espectáculo. Pues llega el momento en el que Jesús da su último aliento. Dice la palabra que Él encomendó su espíritu a Dios y en ese momento expiró. Su último aliento salió de Él y Jesús muere. Pero hay una sección bien interesante de la Biblia que a mí me encanta, y es que dice la palabra que al morir Jesús, la gente se apartó, ¿verdad? Hubo un gran temblor y esas cosas que sucedieron, se rompió, el templo se partió por la mitad, el velo del templo se rompió por la mitad. Pero lo que a mí me llama la atención es que en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, de los versículos 50 en adelante, usted puede leer, si quiere búsquelo, una sección bien interesante que habla de un hombre llamado José de Arimatea. Y este hombre va y le pide el cuerpo de Jesús a Pilato. En un tiempo donde tocar a un muerto
causaba el hecho de que el que lo tocaba se hacía impuro, y como estaban celebrando el tiempo de la Pascua, significaba que esa persona no iba a poder celebrar más esa fiesta solemne que guardaba el pueblo de Israel. Y este hombre de igual manera elige la opción más inadecuada: tocar a un hombre muerto para envolverlo en una sábana y dar de su propia tierra para que él fuera enterrado. Dice la Biblia en el capítulo 53 del libro que les mencioné, en el versículo, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba, esto es bien importante, estaba por comenzar el día de reposo. Estaba por comenzar lo que conocemos nosotros como sábado, lo que los judíos guardan como un día exclusivo en el que no se hace trabajo, en el que ni siquiera se sale de casa, no se camina más de cierta distancia, y los hombres y las mujeres no tienen permitido en ese día cargar nada en sus lomos ni en sus brazos. Pero dice la palabra que las mujeres que habían venido con él desde Galilea, es decir, María Magdalena, la madre de Jesús, y Juana, la que los acompañaba y mantenía el ministerio de Jesús, decidieron venir al sepulcro donde fue puesto el cuerpo de Jesús, y volvieron a sus casas para preparar especias aromáticas y ungüentos, dice, con los que se embalsamaba el cuerpo. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, dice la palabra. Y nos pasamos al siguiente capítulo. Y es aquí donde vemos cómo se unen todos estos elementos. Y quiero hablarlo rápidamente, solo para que tengamos esta imagen de lo que sucedió en el día de la resurrección de Jesús. Pasó todo el sábado, el día en el que nadie podía hacer nada, que nadie visitó la tumba de Jesús. En ese día en el que los únicos que estaban en ese lugar eran los dos guardias que estaban cuidando la tumba. Pasó ese día oscuro, pasó ese día triste, pasó ese día en el que normalmente una fiesta en la que todos se reunían en sus casas a celebrar y a comer juntos, por fin podían estar sentados a la mesa para compartir un momento alegre y feliz. Estaban llorando, estaban entristecidos porque el hombre que habían seguido por 3 años había muerto. Y yo creo que como iglesia hemos estado en un lugar parecido durante algún tiempo. Ustedes saben, la mayoría de ustedes saben que hemos intentado ser una familia y líderes de esta iglesia transparentes con ustedes. Incluso hicimos ese ayuno como iglesia, de resistir al día malo. Y todos aquí saben, si no todo va por exagerar, la mayoría saben que hemos estado pasando por el día malo. Hemos estado sufriendo. Hay gente en esta iglesia que ha estado sin trabajo, sin que le paguen desde hace meses, enfermos. Hay gente en esta iglesia que ha sido atacada por cáncer, por la muerte de algún familiar. Hay gente en esta iglesia que está siendo atacada en sus finanzas y que esta semana no pudieron hacer nada, no porque no querían, sino porque no tenían a dónde ir. Y yo me imagino esta imagen de los discípulos que habían preparado la comidita para el día, para la fiesta. Habían dicho, vamos a tener todo listo para que esta Pascua disfrutemos. Ya tenían preparado el asado, ya tenían preparado el cordero que se hacía normalmente para comer en esa fiesta.
Y el día en el que lo tenían que disfrutar, todo se echó a perder. Porque Jesús había muerto. Es tan difícil estar en ese ambiente. Yo, gracias a Dios, tal vez no hemos perdido a tanta gente importante en nuestra familia, pero sí he estado en varios velorios. Y qué difícil es estar en un velorio, hermano. Uno traga amargo. Uno no puede estar ahí, estar haciendo chistes, ¿verdad? Aunque es un tiempo en el que se reúne la familia y todos se abrazan, es un tiempo difícil. Y los días que siguen después de haber perdido a un ser querido son días difíciles. Son días amargos. Son días en los que uno pasa recordando los momentos que pasó con esa persona. Yo me imagino a los discípulos sentados en la mesa, calladitos todos, diciéndose: pucha, Juan, ¿te acordás? Cuando estábamos pescando y llegó Jesús y nos dijo que tiráramos la red después de haber estado pescando toda la noche. Y yo me imagino a Pedro entre lágrimas, ya con los ojos hinchados de haber llorado todo el día anterior. Y mientras contaba esta historia, me imagino cómo se le cortaba la voz y empezaba a llorar, diciéndole a sus amigos: ¿se acuerdan de aquellos momentos? ¿Se acuerdan cuando nos mandó de dos en dos y sanábamos a la gente? ¿Qué lo que era eso? Yo, así como los discípulos estaban jóvenes, hermanos, bromeaban entre ellos, pero me los imagino con un semblante decaído, tristes. Y después de un día tan amargo, después de llorar tanto, llega la noche de ese día y yo me imagino que ninguno de ellos pudo dormir. Ya sea por la tristeza o por la idea en sus cabezas de decir: ¿acaso fue mentira todo lo que viví? ¿Acaso fue un engaño? ¿Será que Jesús hizo todo lo que hizo, pero al final de cuentas lo mataron? Yo me imagino a Pedro frustrado en la cama y diciendo: y yo lo negué todavía. Yo me imagino a Juan diciendo en su mente: me hizo falta decirle que lo amaba. Yo que estuve acostado en su regazo durante esa cena, yo que estaba recostado en su hombro, le hubiera dicho que lo amaba. Y así decimos nosotros cuando alguien pierde un ser querido. Yo siempre escucho esas opiniones que dicen: le hubiera dicho que lo amaba más, lo hubiera abrazado más. Y me imagino a los discípulos en esa situación, cada uno en los lugares donde dormían, con los ojos abiertos, preguntándose si todo lo que habían pasado había valido la pena o no. Y dice la palabra que muy de mañana, en otros evangelios como Juan y Marcos, dice que todavía ni siquiera había salido el sol. Muy de madrugada llegaron estas mujeres que muy probablemente tampoco habían dormido nada, a dejar las especias que habían preparado, a pedir permiso. Dice la Biblia que iban preocupadas, preguntándose, como iban solo mujeres: ¿quién va a movernos esa piedra?, decían ellas. ¿Quién va a mover esa piedra para que podamos entrar a donde Jesús está sepultado, para que podamos por lo menos cuidar de su cuerpo? Pero dice la Biblia en Lucas capítulo 24 que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y traían las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres venían con ellas. Y se encuentran con esta escena que dice de esta manera la palabra: que hallaron removida la piedra del sepulcro. Yo no sé usted, pero todas las emociones que pasan por
por los corazones de estas mujeres al darse cuenta que nosotros somos las primeras en venir y ya abrieron. ¿Quién habrá venido? ¿Quién habrá sido? Un montón de dudas empiezan a llenar sus mentes desde ese momento. Y entrando, dicen, se atrevieron a entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y estando ellas perplejas por esto, dice, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y tuvieron gran temor, dice, y bajaron el rostro a tierra. Y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? Yo me imagino que estas mujeres, bueno, si va a aplaudir, aplaudan más fuerte. Yo me imagino que estas mujeres les temblaban las piernas. Normalmente, cuando en la palabra hay apariciones de un ángel, se definen de esta manera. Dice que se paraban como varones grandes, altos y fuertes, que resplandecían y brillaban tan fuerte que la gente que los veía se tenía que tirar al piso del miedo. Y nosotros aplaudimos, ¿va? Y decimos qué linda esta imagen. Era una imagen terrorífica, hermano, terrorífica. Era una imagen de miedo. Está usted, imagínese usted en un cementerio, está usted en una tumba. Todavía está oscuro, está empezando a amanecer, ahí como cuando no hay sol, pero ya va saliendo. La tumba... Las tumbas en ese tiempo eran hoyos en cuevas profundos para que el olor del muerto no se sintiera. O sea, esas mujeres no llevaban una lámpara porque no iban para eso. Así a oscuras entraron al fondo de la tumba donde se ponía el muerto y tenían que ir tanteando a ver dónde estaba. Y cuando ellas iban así, tocaban la piedra donde se suponía que estaba el cuerpo y no había nada, y de repente aparecen unos hombres parados detrás de ellas. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano? Cualquiera grita, cualquiera se tira. Y en esa confusión, estos hombres que aparecieron ahí les dicen a ellas, ¿por qué buscan en una tumba? ¿Por qué buscan en un sepulcro a aquel que vive? Y Dios me hablaba a través de esta palabra y me decía, ¿por qué ustedes como iglesia buscan a un Jesús que está muerto? ¿Por qué buscan a un Cristo que no puede hacer nada? ¿Por qué buscan a un personaje que murió en una cruz? Y se limitan a estar tristes, llorando. ¿Por qué siguen metidos en la misma cueva en la que enterraron la debilidad de un hombre perfecto? Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué hago yo? ¿Qué hace mi familia? ¿Qué hace mi iglesia? En una posición de irnos a meter, a llorar lo que ese hombre ya cambió. ¿Qué hago yo lamentando los errores, las situaciones, las dificultades, la falta de trabajo, las deudas? ¿Qué hago yo llorando por mi enfermedad? ¿Qué hago yo entristecido por lo que yo no puedo hacer si hay uno que ya lo hizo? ¿Qué hago yo en una tumba llorando a un muerto que no está ahí? Pero cuando leo la palabra me doy cuenta que
Estas mujeres son dignas de admirar. Dice la palabra que le dijo el ángel, no está aquí, hablando de Jesús, sino que ha resucitado. Acuérdense, les dice, de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea. Recuerden lo que ya les había dicho Jesús. ¿Acaso, me imagino a los ángeles diciéndoles a ellas, ¿acaso no se acuerdan que Él ya les había dicho que iba a resucitar? ¿Acaso no se acuerda usted, hermano, que Dios le dijo que la iba a sanar? ¿Acaso no se acuerda que Dios nos dijo que íbamos a vivir en prosperidad, de fe, de abundancia y abundancia de paz? ¿Acaso no nos acordamos que Él nos prometió que iba a sanar nuestras heridas y a rescatar nuestras almas del Hades? Así estos ángeles le dijeron a estas mujeres, ¿acaso no se acuerdan de lo que Él les había dicho que iba a hacer? ¿Qué hacen aquí buscando a un hombre que ustedes saben que no puede morir? Es necesario, les dijo. Es necesario, les dijo el ángel, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Citando lo que Jesús ya les había dicho a ellas y a los otros discípulos. Entonces, dice la palabra, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, es decir, yéndose de ahí, salieron a dar las noticias de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Y ahí menciona la Biblia quiénes eran las que estaban ahí: María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, hermano de Jesús, o sea, María, la mamá de Jesús, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, en otros evangelios habla acerca de que Juan también fue con él, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y yo creo que nosotros necesitamos ver lo que Pedro vio. Yo creo que hoy nosotros necesitamos que nos recuerde el Espíritu Santo que esa tumba está vacía. Después de haber pasado una noche triste, después de haber pasado llorando, después de haber pasado preocupado, Pedro salió corriendo desde donde estaba con Juan. Hasta hay una peleita entre ellos para que Juan escribe el otro discípulo y se refiere a él mismo, corrió más rápido que Pedro. Y cuando estos hombres ven que la tumba está vacía, viene a sus memorias todas las palabras que su maestro les había dicho. Tanto así que no dudaron ni un segundo. No se preguntaron los unos a los otros qué había pasado. A ellos no se les apareció ningún ángel en esa escena. Yo me imagino que se vieron la cara el uno al otro y se abrazaron sin decir nada, pero en sus corazones gritaban: resucitó, resucitó, está vivo. Yo me imagino que Pedro y Juan se vieron a la cara y se emocionaron tanto y dijeron en sus corazones: está vivo. Juan, yo te dije. Y Juan le decía a Pedro: no, yo te dije primero. Y volvió a su casa, Pedro dice, y volvió a casa maravillándose de lo que había sucedido. Porque el final del día malo, hermano, es cuando uno se encuentra con la escena en la que el mayor temor de uno se había hecho realidad. El final de tu tristeza, el final de tu desesperación, es cuando por fin llegas a ver el desastre al que llegó tu vida.
La peor escena posible para los discípulos de Jesús era verlo a Él en una tumba. Y tal vez la peor escena para su vida puede ser ver una cuenta de banco con números rojos que pasen de los 4 dígitos. Tal vez para usted la peor escena que pueda haber es que su nombre aparezca en la central de riesgo. Tal vez la peor escena que usted pueda ver es que sus hijos sigan estando perdidos. Tal vez la peor escena para algunos es que su papá llegue bolo a la casa y golpea a su madre todos los días. Tal vez la peor escena para algunos es que usted venga aquí a la iglesia y nadie de su familia lo acompañe. Y se venga a sentar solo en una silla a recibir abrazos y qué pesar, hermano, pero ya va a ver que su familia va a llegar, pero usted se va con tristeza porque sabe que vino solo. Tal vez la peor escena para usted es estar hundido en una desesperación de la que no puede salir. Es intentar quedar embarazado y que cuando salga embarazada por fin la muchacha pierda a su hijo. Es intentar buscar un trabajo y que después de 3 meses, 4 meses, todavía no le salga nada. Pero cuando uno llega a esa escena y uno se da cuenta de que el muerto no está ahí, cuando uno llega a esa desesperación de no tener nada, de no saber qué hacer, y se da cuenta de que la tumba está vacía, es ahí donde uno puede darse vuelta, meterse las manos en la bolsa e irse silbando para su casa. Es ahí donde todo se da la vuelta. Es ahí donde uno llega con la cara agachada, pero se va dando saltos de alegría. Es en la resurrección que nuestra perspectiva cambia. Es en la resurrección donde la verdadera vida empieza. Y hemos pasado 1, 2, casi 3 años diciendo que tenemos una nueva vida, que somos New Life. Pero nos hace falta resucitar a muchas cosas, hermano. Se vale tener miedo. Se vale no querer morir. Jesús mismo sudó sangre de lo preocupado que estaba. Jesús mismo le pidió a Dios que si era posible le evitara tener que pasar por el sacrificio de la muerte. Pero Jesús sabía dentro de él que si no se cumplía ese pequeñito detalle de morir, tampoco iba a cumplirse el mayor milagro de la historia. Muchos estamos al borde de morir, no físicamente. Muchos estamos en el borde de morir a lo que nosotros queremos. Muchos estamos en la orilla. Muchos estamos en la línea final, esperando a que demos el paso para entrar a lo que Dios nos ha prometido, para ver la bendición de Dios en nuestras vidas, para ver el milagro que estamos pidiendo ahí en el muro de oración. ¿Usted cree que su milagro está lejos, hermano? No. ¿Usted cree que la sanidad que tanto ha estado esperando, faltan meses para que eso pase? ¿Usted cree que para que usted salga de sus deudas, falta años para que usted pueda recuperarse financieramente? ¿Usted piensa que el milagro que está esperando está lejos? Y no es así. Su milagro está a un paso.
El problema es que ese paso requiere que usted muera. Y muchas veces no lo queremos aceptar. Porque morir es feo, hermano. Morir, creo que nadie aquí espera la muerte, ¿verdad? O sea, todos en algún punto y en alguna escala tenemos miedo de la muerte. Pues de igual manera, muchas veces nos da miedo morir a la situación en la que estamos. Y no es tanto el miedo de obtener lo que le estamos pidiendo a Dios. A usted no le da miedo que Dios le haga un milagro, hermano. ¿A quién le da miedo que Dios lo bendiga? A usted no le da miedo que Dios le dé el carro que está pidiendo. A usted no le da miedo que Dios le dé la casa que está pidiendo. A usted no le da miedo que Dios le dé el trabajo que le está pidiendo. A usted no le da miedo la nueva vida que usted quiere. Le da miedo soltarse de la que tiene ahora. Hasta Jesús lo pasó, hermano. A él le daba miedo no solo sufrir lo que iba a sufrir, porque Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. Él sentía como nosotros sentimos. O sea, a él le daba miedo el temor que le da a todo padre cuando está en sus últimos momentos. ¿Cuál es? Es que voy a dejar a mis hijos solos. ¿Qué van a hacer sin mí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer mis amigos sin mí? Decía Jesús. Y les dijo, Jesús no se quedaba con nada, hermano. Les dijo a los discípulos en la última cena: el diablo me los pidió a todos ustedes para zarandearlos como a trigo. El trigo lo agarraban y le pegaban así a un banco cubierto con una manta de cuero para que soltara el grano. Y era un trabajo desgastante porque le pegaban con fuerza, hermano. Y el diablo los exigió a todos ellos para hacerlos así. ¿Usted cree que Jesús, y todavía le dice Jesús a Pedro: pero pedí encarecidamente por vos para que no te falte la fe y para que puedas traer a los otros con vos cuando ya pases por ese proceso? Sin la muerte no se podía cumplir la profecía que habían dado acerca de Jesús. Sin que Jesús muriera, no se podía cumplir la palabra de Dios. La Biblia no hubiera tenido sentido sin la muerte de Jesús. Jesús se pudo haber bajado de la cruz, hermano. Jesús pudo haberse presentado como Dios, como el que Él es en realidad. Su identidad verdadera, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él pudo haberse presentado así, pero la Biblia no hubiera tenido sentido si eso hubiera pasado. ¿De qué hubiera servido que Dios hubiera bajado acá si hubiera evitado todo lo que nosotros pasamos? Si hubiera evitado a lo que nosotros más le tenemos miedo. Qué fácil, porque Él es Dios, lo puede hacer, pero yo no puedo. Ahí me lavo las manos yo. Ahí me quito de esa carga. Y predicamos y nos encanta decir, hermanos, en este púlpito, que el cristiano tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús. ¿A dónde cree que llega la cruz? ¿Usted cree que es para que ande esa cruz toda su vida y la ande? No, es para que usted vaya al lugar donde va a morir. Es para que usted llegue al lugar donde va a dejar sus miedos, donde va a dejar su dolor, donde va a dejar su necesidad, donde va a dejar sus sueños. Creemos y nos encanta como iglesia venir aquí y decir: es que Dios va a prosperar mi negocio. ¿Y en qué momento Dios le dijo que hiciera ese negocio? No nos gusta morir a nuestras cosas, a nuestros planes. Es que yo estudié 7 años para ser doctor, pero Dios te quiere usar como pastor, papá, ¿y qué vas a hacer? Es que, mire, que yo me maté y el trabajo que tengo ahorita me paga bien. Y si Dios te pide que lo dejes y te vayas a otro país, ¿qué vas a hacer?
Vivimos en una sociedad que le tiene miedo a la muerte espiritual. Y no me refiero a la muerte espiritual en la que nos lleva el pecado. No, me refiero a la muerte por la que todos tenemos que pasar. Y vivimos en un mundo donde la iglesia nos dice que basta con entregarle nuestro corazón a Jesús para ser salvos. Ese es el inicio. Esa es la entrada que uno le da. Pero Cristo necesita que usted muera para que usted pueda ser salvo. Déjeme decirle una gran verdad, y es que si usted le entregó su corazón a Jesús, pero usted no ha muerto a usted mismo, no lo voy a ver en el cielo. Tenemos que dejar de tener miedo al sacrificio, a la obediencia. Y tenemos que dejar de querer traer lo que nos gusta y lo que nos pesa a la nueva vida que Dios quiere darnos. Porque usted no puede llegar a manejar el carro que Dios le quiere dar si usted no bota las llaves del que tiene ahorita. Y a veces decimos, es que, bueno, Dios, bueno, estas no son mis llaves, pero lo voy a usar como ejemplo. Yo no me voy a deshacer de este carro hasta que me deje el otro, porque voy a andar a pie. No, señores, que no nos vamos a mover de este local hasta que tengamos un terreno, porque ¿dónde nos vamos a reunir? No, señores, que yo voy a seguir orando para que mi familia venga a la iglesia, pero no los voy a invitar yo, no, hay que tu espíritu los toque, Señor, tráelos tú, decimos nosotros. Porque nos pesa y nos da miedo. Nos da miedo morir a lo que queremos, a lo que deseamos. Queremos que Dios añada a lo que nosotros hemos hecho. Déjeme decirle, aunque sea difícil y aunque usted tenga 30, 20, 30, 40 años trabajando en algo, que lo que usted hizo en sus propias fuerzas, a Dios no le sirve. Dios no ocupa su ayuda. Dios no ocupa que usted construya para que Él ponga la estrella al final. Dios no ocupa que usted ponga el arbolito y Él ser la estrella. No. Él quiere ser la base donde usted construya. Él quiere ser el edificio que usted levante. Él quiere ser la fachada, el cimiento. Él quiere ser todo. Y Jesús entendió esto. Jesús entendió la razón por la que Él había venido a esta tierra. Le costó, claro que le costó, hermano. 30 años de preparación para 3 años de ministerio. 3 años de echar fuera demonios, de sanar enfermos. 3 años de decirle a los fariseos las cosas que se les tenían que decir. 3 años de ser un hombre revolucionario y hasta cierto punto, no sé, varonil, perfecto, recto, para que le temblaran las canillas cuando estaba orando antes de morir. Y no nos burlamos de Jesús por eso. Entendemos lo que Él pasó, porque Él en ese momento entendió lo que estaba demandando de nosotros. Y me maravilla tanto el hecho de que Cristo haya resucitado, que provocó que, como les decía al principio, que tantos hombres decidieran ir a la muerte para defender esta verdad. Dice la Biblia más adelante, en los evangelios, tanto en los evangelios como en el libro de Hechos, que durante un periodo como de 2 meses y medio, casi 3 meses, Jesús se les apareció constantemente a sus discípulos y a otros que creían en Él. Y está escrito en la palabra. Yo no sé si usted sabe, hay registro extra bíblico, fuera de la Biblia, que detalla al pie de la letra cómo la mayoría de estos hombres y mujeres
por defender la verdad, el hecho de que Jesús había resucitado. No tanto los milagros que hizo, no, el hecho de que Jesús había resucitado. Por defender eso, los mataron a todos. A los 120 que estaban el día de Pentecostés esperando a que el Espíritu Santo descendiera sobre sus vidas, a los 120 los mataron. El único que murió de viejo de esos 120 fue Juan. Después de haber sufrido exageradamente también, ¿verdad? No es que murió enterito, no. Lo azotaron, lo encarcelaron, le hicieron de todo. ¿Cómo es posible que 120 hombres y mujeres, sin contar a todos los que han decidido llegar hasta la muerte después de ellos, tomaran la decisión de sacrificar sus cuerpos, sus trabajos, sus sueños, sus metas, sus planes, sus familias, sus hijos, sus esposos, sus esposas, por defender una verdad? Porque ellos entendieron algo que, gracias a Dios y a su perfecta voluntad, un hombre tuvo la audacia de poder escribir. Quiero que busque ahí en su Biblia el libro de Romanos, el capítulo 8. En este capítulo, Pablo, el hombre acerca del cual muchos conocemos la historia por la que él llegó a hacer lo que hacía, le está detallando a los romanos qué significa vivir una vida en el Espíritu. Y si nos vamos adelante, específicamente al versículo 10, Pablo les escribe y les dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y este versículo es uno de mis versículos favoritos, porque dice el 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Por el mismo Espíritu del que levantó a Cristo de los muertos. Es que cuando nosotros morimos a nuestra voluntad y a lo que nosotros queremos, Él nos levanta, Él nos vivifica, Él nos restaura. Y ¿sabe qué? Algo que le quiero decir en esta mañana, antes de decirles lo que les quiero decir, es que Jesús fue a la cruz con una corona de espinas, pero resucitó con una corona de oro. Jesús fue a la cruz cargando el pecado de toda la humanidad, pero resucitó con la salvación eterna para todo el mundo. Jesús murió después de haber estado sentado en una mesa con sus discípulos de madera, en un lugar aparentemente pobre, en un lugar que no parecía, en un lugar que ni siquiera era de Él porque era de un extraño, pero resucitó en una mesa en el que le va a dar la bienvenida a usted y a mí, que le pertenece a Él, donde nos va a dar las delicias que Él tiene preparado para nosotros. Y usted no puede sentarse en esa mesa si no resucita como Él lo hizo. Y usted y yo no podemos estar donde Él está si no resucitamos como Él lo hizo. Y adivine cuál es la única condición que hay para resucitar. Es que usted se muera primero. No hay otra. No hay otra manera. No existe otro modo. No podemos lograrlo. Nosotros no somos suficientes. Nuestros sueños no llegan. No cumplimos con las condiciones.
Es a través de la muerte a nuestros pecados, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, que nos encontramos con la resurrección de Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Las cosas que yo hice, ustedes también las harán. Y no solo se refería a los milagros, hermano. No solo se refería a las señales. Jesús no solo estaba hablando de las cosas bonitas que hizo. Así como yo sufrí, ustedes van a sufrir, le dijo a sus discípulos. Así como a mí me apedrearon, así como a mí me latigaron, así como a mí me hicieron sufrir y me escupieron en la cara, así les van a pasar a ustedes. Así nos va a pasar a nosotros, hermanos. Tal vez en este tiempo no vamos a vivir lo que ellos vivieron. Tal vez en esta generación no nos van a tomar a latigazos, ¿verdad? Pero Satanás va a querer hacer eso con su vida. El enemigo está listo y preparado para zarandearnos a todos nosotros. Pero ¿qué va a pasar cuando nos levantemos y a pesar de haber sufrido y a pesar de haber sido abiertos sus lomos, dice la palabra, cargó la cruz y llegó hasta el Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre, al punto de que cuando atravesaron la lanza en su costado, lo que salió fue agua? Para que usted y yo viéramos esa escena y digamos, yo también lo voy a hacer. Yo también voy a ir. Por el mismo espíritu que estuvo en él. Porque el mismo que lo levantó a él de los muertos es el que ha puesto en mí la vida eterna. Es el mismo que me va a levantar a mí. Por eso yo no tengo miedo de que cuando venga el día malo, de que cuando venga la tristeza, de que cuando venga la necesidad y la escasez, y que cuando yo no tenga nada para comer en mi mesa, yo no tengo miedo de sentarme, de hacer una oración y saber que en esa mesa va a haber algo que comer. Yo no tengo miedo de atravesar una temporada en la que me hace falta todo, porque ya la pasé y no tenía ni para invitar a mi novia a un fresco, y cuando di el paso de morirme a lo que yo quería y a las cosas que yo quería hacer, es cuando Dios me empezó a decir, toma para que te cases, toma para que vivas en una casa que no es tuya, pero no vas a pagar ni un 5. Ahí es donde yo vi la bendición de Dios. Y hoy le digo a ustedes, hermanos, ya no tengan miedo. El día malo para nosotros se hubiera acabado ya a tiempo si hubiéramos tomado la decisión de morir a nosotros mismos. Pero estamos abrazando el dolor. ¿Qué hubiera pasado si María Magdalena y la madre de Jesús se hubieran quedado abrazando la cruz? Se hubieran quedado a los pies de un madero que estaba vacío. ¿Qué pasa cuando adoramos a un Cristo que sigue colgado en ese madero? ¿Qué pasa cuando creemos en un Jesús que nunca salió de esa tumba? Nuestra vida se detiene. Nunca llegan los milagros a nosotros. Y vemos cómo otros son bendecidos. Y vemos cómo a otros les va bien. Y vemos cómo a otros tienen las cosas que nosotros deseamos y que nosotros queremos. Y nunca las alcanzamos. Porque seguimos abrazando una cruz que está vacía. Seguimos adorando una corona de espinas que fue una burla para Cristo. Y seguimos pensando en esos elementos como cosas que van a transformar nuestra vida, cuando lo que transforma los corazones es el hecho de que Él murió y venció a la muerte para que nosotros vivamos eternamente con Él. Esa es la verdad. Esa es la razón por la que tenemos la palabra con nosotros. Ese es el plan perfecto de Dios para su vida y para la mía. Que resucitemos juntamente con Él. Para que cuando llegue el día en el que Él vendrá por nosotros, nosotros no tengamos que cargar con las cosas que teníamos en nuestro pasado. No tengamos que cargar con las cosas que nos arrastraban antes.
para que cuando llegue el día en el que Él llame tu nombre, para que pasemos delante de Él pueda decir de nosotros: a ese yo lo conozco. No al que era antes, no. Yo a ese yo lo conozco porque a ese yo le di vida. Una madre siempre va a conocer al hijo que parió. Siempre. Reconocen el llanto de su hijo en medio del llanto de un montón de niños. Reconocen el abrazo de su hijo en medio de un montón de gente. ¿Cuánto más cree que aquel que nos da vida no nos va a reconocer? Pero si no le permitimos a Él, si no lo dejamos a Él que viva en nosotros, que resucite nuestras vidas, vamos a vivir siempre muertos a nosotros, al potencial que podríamos alcanzar. Vamos a vivir siempre muertos a los sueños que tenemos. Vamos a vivir muertos a la salvación que Él nos regaló. Vamos a vivir en esclavitud eterna. ¿Sabe por qué Jesús resucitó? Y con esto quiero terminar. ¿Sabe usted por qué fue que Él se levantó de los muertos? Dice la Biblia que la muerte no lo pudo contener. 3 días pasaron en los que se cumplió la profecía que hablaron acerca del Mesías. Pero en el mundo espiritual fueron 3 días en los que la muerte no encontró ninguna razón para retener a Cristo. Y llegó el punto en el que la muerte misma, por lo que había en Él, inocencia, pureza, santidad, tuvo que expulsar a Cristo, porque no había razón por la cual un hombre santo tendría que estar muerto. Eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Que la muerte no nos pueda contener, que el pecado no nos pueda contener, que el dolor no nos pueda contener, que aunque venga, es que para mí es tan increíble, que aunque venga el tiempo malo a su vida, que aunque venga la dificultad, usted tiene que levantarse y decir: es que a mí la pobreza no me va a poder contener, es que a mí la escasez no me va a poder contener, es que a mí la enfermedad no me va a poder contener. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que estaba en Él para levantarlo de los muertos está en mí y mora dentro de mí, y el mismo espíritu que estuvo en Él me va a sacar a mí. Y la muerte no me va a contener, y el dolor no me va a contener. Así que en esta mañana, hermanos, yo quiero que usted se ponga de pie ahorita, pero que se sacuda y que usted empiece a decir dentro de su corazón: yo no sé la situación que usted está pasando, yo no sé por qué dificultad usted está pasando. Jesús pasó por la muerte. Tal vez hoy usted está experimentando una muerte en sus finanzas. Tal vez hoy está experimentando una muerte en su salud. Hay una enfermedad que lo está atacando desde hace años y usted no ha podido vencerla. Y oran por usted y se siente bien por un tiempo, pero después vuelve a recaer. Hoy tal vez usted está experimentando una muerte en su familia. Tal vez sus hijos no quieren venir a la luz de Cristo. Tal vez su esposo no quiere venir, tal vez su esposa no quiere venir. Tal vez hoy usted está pasando una dificultad en sus emociones y está a punto de morir. Pero Dios, en esta mañana, en este día en el que celebramos lo que Él hizo con su Hijo, en este día en el que celebramos que Él se levantó de los muertos y que hoy está sentado a la diestra del trono del Padre, hoy en este día nosotros también tenemos que tomar una postura y decir:
yo también voy a estar sentado junto con Él. Yo también voy a estar en la mesa que Él preparó para mí, porque hoy yo decido morir a mí mismo. Le decía a la familia el viernes en la noche, el Jesús que necesitaron los discípulos por un tiempo fue el Jesús que caminó con ellos. Pero el Cristo que la humanidad necesita es el que resucitó, es el que no tiene más una corona de espinas, es el que tiene una corona de gloria, es el que tiene vestidos blancos, es el que viene montado sobre un caballo y sobre su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. El que necesitamos nosotros para ser salvos es el que ha de venir, en el que nosotros creemos. No es en el Jesús que mataron, no es en el que Jesús que fue colgado en un madero, vencido por este mundo, en el